La semana pasada estuvimos hablando aquí en la iglesia acerca de que somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. ¿Recuerdan eso? Estuvimos viendo qué dice la Biblia al respecto, por qué somos ciudadanos del cielo, y es porque pues hemos creído en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, en la resurrección. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, entonces ahora, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y aunque estamos aquí en la tierra y todos sabemos que nuestro destino final y eterno es el cielo. Y eso pues depende mucho, como hablábamos la semana anterior, de nuestra devoción personal, de mantener esa fe en el Señor. O sea, no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación por sí mismo. Necesita fe en el Señor. Pero una vez que ya tiene esta fe, y una vez que ya ha entregado su vida al Señor, pues la devoción, la búsqueda de Dios todos los días, hace la diferencia. La oración, la lectura de la Biblia y la obediencia a la palabra de Dios hacen la diferencia en el cristiano. Y entonces se afirma en nosotros esta ciudadanía celestial que tenemos. Se disipan las dudas que pueden surgir en cuanto a la salvación, porque uno a veces lucha también con eso. Yo he hablado con muchos creyentes que lucha con su certeza de la salvación. ¿Pero por qué es que lucha? Porque anda en algunos pasos de desobediencia en su vida personal y obviamente eso trae mella ahí en su conciencia y lo pone a tambalear. Por eso es que enfatizamos tanto en la iglesia acerca de la devoción personal, de orar, leer la Biblia y obedecer la Escritura. Y esto de manera diaria, cotidiana, como parte de tu estilo de vida. Porque eso afirma en ti la salvación y por ende tu ciudadanía en el cielo. Bueno, de eso hablamos la semana anterior, pero hoy, y también la razón de fiestas patrias y que estamos en todas las celebraciones, ¿verdad? En la ciudad, en el país, en los colegios, ¿verdad? En las iglesias, las canciones, ¿verdad? Todo el mundo celebrando el Perú, lo cual es muy bueno. Y celebrar la libertad que Dios le ha dado a la nación y la libertad que tenemos como hijos. Si la semana pasada hablamos de ciudadanos del cielo, hoy quiero hablar con ustedes sobre ciudadanos de la tierra. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero sí, tenemos una ciudadanía también terrenal aquí. Y como creyentes, nosotros tenemos una responsabilidad ante nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestra nación. Entonces, hablando un poco de esto, la actitud del creyente hacia su país, hacia su nación, puede generar una tensión, cierta tensión, pero esta tensión puede ser una tensión productiva, digámoslo de esta manera, una tensión productiva, porque tenemos la certeza de la ciudadanía del cielo, pero también tenemos ciertas obligaciones y responsabilidades aquí en la tierra por ser ciudadanos peruanos, colombianos, venezolanos, argentinos, mexicanos, americanos, de donde seamos aquí en la tierra, pero creyentes en el Señor, tenemos una responsabilidad. Y pues en ese sentido yo quiero hablar sobre 4 de estas responsabilidades o estas formas correctas de ser ciudadanos en la tierra. Seguro cosas que usted ha escuchado, seguro cosas que no son totalmente nuevas para usted, pero sí que vale la pena enfatizarlas entre nosotros como iglesia, como creyentes. La primera, sujeción a las autoridades. Es una forma correcta de cómo un creyente ha de ser ciudadano en esta tierra, sujeto, sumiso a las autoridades. La sumisión a las autoridades constituye más bien un deber fundamental. Cada país tiene algo que se llama la Constitución. Y en esa Constitución se establecen los lineamientos, los principios de la nación, sobre la cual se ha de regir la nación. Y esto para creyentes y no creyentes. ¿Cierto? Pero cuánto más si somos cristianos, si somos creyentes, si somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo en esta tierra, cuánto más hemos de acatar y sujetarnos a las autoridades del país. Leamos algunos textos al respecto. En Romanos capítulo 13, un clásico en este punto,
versículos 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Mira lo que dice la Escritura. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y las que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que debes tener miedo, porque ellas tienen poder para castigar. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso, tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Aquí establece este pasaje que la autoridad ha sido puesta por Dios. Pero ojo con eso. Dios ha puesto la autoridad, la figura de autoridad. Pero en las naciones, en los países libres, por lo menos, existe algo que se llama democracia, donde la gente sale a votar. Y entonces sí, en buena cuenta, tú también decides quién gobierna el país. La historia ha enseñado, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, que la gente tiene los gobernantes que merece. Porque eligen bien o eligen mal. Luego sí, Dios puso la figura de autoridad para que haya un orden, claro que sí. Por eso hay policía, por eso hay alcalde, presidente, gobernador, etc. Pero cuando se trata de la voluntad popular, pues tú decides. Y entonces a quién pongan allí de presidente, a quién salga elegido, depende siempre de tu criterio, de tus convicciones, etc. De eso hemos hablado ya este año varias veces por causa de las elecciones, pero hay que establecerlo así también. La autoridad está puesta por Dios, pero ojo que hay un momento donde nosotros como seres humanos también intervenimos en quién gobierna nuestra nación. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos 13 al 17. 1 de Pedro capítulo 2 versículos 13 al 17 dice: por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefes de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y respeten al Rey. Por esta razón, y este texto es muy claro, es inconcebible que creyentes, que cristianos, que miembros de la iglesia del Señor se rebelen contra las autoridades que Dios ha puesto o que existen. Es inconcebible que el cristiano tenga una actitud rebelde o anti-gobierno. Y más, si vamos un paso más allá, cuando tú miras y tú quieres votar por alguien y elegir a alguien, presidente, alcalde, lo que sea, ojo que te va a quedar una elección este año, que la de alcalde, sí, bueno, entonces, tú tienes que mirar bien como cristiano a conciencia
qué es lo que su proyecto político promueve y cuánto este proyecto político se ajusta a los principios de la palabra de Dios. Ese debería ser el criterio que rija la decisión de por quién votar o por quién no votar. Porque hemos de entender que la autoridad está puesta por Dios, pero si no sale el que yo quiero, entonces me lo voy en contra y voy a azuzar a la gente para que... No, esa no es la actitud del cristiano. Entonces elige bien. Y para asegurarte, entonces, anda a la palabra de Dios, mire lo que la Biblia enseña y compara el proyecto político de tu preferencia. Entonces, la sujeción a las autoridades es básica y es algo que sí se espera del creyente, de la iglesia. Ojo con esto. Cuando la iglesia demuestra sujeción, el gobierno le favorece. Los presidentes, en el caso del Perú, los presidentes peruanos, todos los que han habido, si hay algo que sí reconocen, es la presencia y la representación de la iglesia cristiana ante el gobierno, ante el Estado. Ellos han ya reconocido a lo largo de los años que la iglesia cristiana en Perú, la iglesia cristiana evangélica, representada por las dos principales instituciones, el CONEP y UNICEF, ante el Estado, son un brazo amigo, son aliados, no antagonistas. Incluso cuando los gobernantes de turno han sido con sus ideas un poco radicales y un poco extremas, ellos han sabido mirar que en la iglesia cristiana encuentran un aliado y convocan a la iglesia para que ayude a mediar en algunos conflictos y en algunas situaciones. Es interesante eso. Yo creo en ese sentido, y agradezcamos a Dios esa libertad que tenemos en Perú, pero en ese sentido la iglesia cristiana evangélica, bien representada en la nación, ha hecho y está haciendo un muy buen trabajo. Pero la actitud primaria que rige esto es la sumisión, la sujeción a la autoridad. Ahora vamos a la segunda cosa, cómo podemos ser unos buenos ciudadanos en esta tierra. Y aquí viene la otra cara de la moneda. Es lealtad a Dios como prioridad suprema. Esta también es una actitud muy importante de un cristiano, de un ciudadano en la tierra. El cristiano ha de entender que aunque se somete a la autoridad establecida por Dios, llámese presidente, alcalde, gobernador, jefe, policía, llámese como se llame, su lealtad primera es para con Dios, no para con el hombre. Y en esa orden el cristiano la tiene que tener bien clara para no incurrir en equivocaciones, en hacer o seguir directrices del gobierno que contradicen lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, había un problema. Y era que la ciudad estaba alborotada porque esos hombres, encabezados por Pedro, Pedro y los apóstoles, estaban predicando ese mensaje que alborotaba la ciudad. ¿Cuál era ese mensaje? El evangelio, que Jesús murió, resucitó, que en él hay salvación. Y claro, como ellos hablaban del rey de Israel, y los romanos se sentían un poco intimidados y los fariseos también tenían un poco de envidia de que ellos no tuvieran la misma lealtad para con ellos como la tenían y la demostraban para con Dios. Entonces apresaron a Pedro en un momento dado, y usted recordará cuando sanaron ahí a un paralítico, y lo llevaron ante el concilio, lo apresaron y todo con Juan, y los intimidaron, los golpearon. Y les dijeron, no prediquen más en ese nombre, y no hablen más ese mensaje. Pero en el capítulo 5, en el verso 29, esta fue la respuesta.
Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y él continúa dándoles ahí un montón de explicaciones que vale la pena que usted lea luego. Pero el principio es ese: obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. ¿Me voy a sujetar a las autoridades? Claro que sí. Siempre y cuando éstas no me pongan en jaque con Dios. Siempre y cuando éstas no pidan, no demanden de mí algo que contradiga la voluntad de Dios, los principios de Dios. Ahí sí no juega Perú. Usted recordará Daniel, el capítulo 6. Daniel le tendieron una trampa, como le sabe tender la trampa a muchos en la política y todo esto. Y como él era un funcionario muy cercano al rey, fueron ante el rey y le dijeron: rey, no hay nadie más sabio que tú. ¿Por qué no haces un decreto que en los próximos 30 días nadie pueda clamar a otro Dios que no seas tú? Porque estos benditos sátrapas sabían que Daniel oraba 3 veces cada día mirando a Jerusalén. 3 veces cada día el hombre se arrodillaba a clamar por Jerusalén, la libertad y su pueblo. Y el rey, como lo estaban adulando, le pareció bien. Y dijo: pues sí, no, pues yo soy Dios, claro, que me adoren a mí. Y firmó el decreto. Y el versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Daniel no cambió. Daniel no dejó de ser Daniel. No dejó de orar, no dejó de clamar, no cambió sus costumbres porque el gobierno ahora lo intimidaba. ¿No? Claro. Lo denunciaron, lo acusaron falsamente, que él está clamando a otro Dios que no eres tú. Y el rey pues dijo: bueno, yo firmé el edicto. ¿Qué voy a hacer ya? Ni modo. El rey no quería meter a Daniel al foso de los leones, pero lo mandó al foso de los leones. Porque había un compromiso político que cumplir. Y estos hombres pensaron que iba a ser el final, pero se olvidaron del Dios de Daniel, quien protegió a Daniel en ese foso de leones. ¿Por qué Dios protegió a Daniel en el foso de los leones? A ver, ¿por qué cree usted? Porque supo ser fiel, supo ser leal a Dios por encima del gobierno. Porque supo honrar a Dios antes que obedecer una orden gubernamental que iba en contra de los propósitos de Dios. Dijo: no, lo siento, ahí no juego, ahí no voy. Mátenme, sí, bueno, que me coman los leones, pero yo no voy a adorarlo a usted porque usted no es Dios. Yo seguiré adorando a mi Dios. La gracia de Dios estuvo con Daniel y él fue honrado después de esto. Cuando colocamos a Dios primero delante de los hombres, Dios es capaz de honrarnos delante de ellos y ponernos en alto. Así que nuestra lealtad debe ser primero para con Dios. La tercera cosa, como nosotros podemos ser unos buenos ciudadanos aquí en la tierra, como cristianos, es tener un involucramiento activo en la comunidad. ¿Saben? El país necesita más cristianos de verdad, no de nombre, sino cristianos de verdad involucrados en la comunidad. Necesitaríamos más cristianos que sean dirigentes comunales. Necesitaríamos más cristianos que sean alcaldes, regidores,
dirigentes de juntas comunales, congresistas, diputados, alcaldes y gobernadores, presidentes cristianos. Sí. Ay, no, es que el cristiano no tiene que meter en política. Un momento, vamos a aclarar esa conversación de una vez. El problema no es que el cristiano se meta en política. El problema está cuando la iglesia, como institución, se mete en la política. Y déjenme decirle algo más. El mayor error que comete la iglesia, es opinión personal, pero es opinión basada en años de ver lo mismo. Y no solo acá en Perú, en varios países. El mayor error que comete la iglesia, hablando de política y todo eso, es involucrar a los pastores en la política. Ese es el error. Miren, yo como pastor de esta iglesia, entonces viene alguien y dice, pero usted podría hacer esto, usted podría hacer lo otro, usted podría ayudar aquí, usted podría tener este carro, y le van a pagar tanto. Cuando el pastor que dice tener un llamado de Dios, y esperemos que lo tenga, ¿cierto? Porque hay unos que dicen tener un llamado, pero ya no lo tienen, ¿verdad? Presunción. Pero si el pastor tiene un llamado de Dios para pastorear su iglesia, adivina cuál es su tribuna. El púlpito, la iglesia. Es desde aquí donde puede predicar la palabra. Adivina de dónde viene su autoridad. Adivina de dónde viene el respaldo de Dios para ese personaje. De su ministerio. Cuando un pastor llamado por Dios, simplemente porque habla bien o porque tiene buen conocimiento de muchas cosas aquí y allá, y lo quiere meter en política y él se presta para eso, él está despreciando el llamado que Dios le dio. Es opinión personal, pero lo he visto tanto y yo digo, ay, lo peor que pudo hacer este fulano fue meterse en la política. Entonces yo personalmente como pastor la tengo bien clara. Yo no me voy a meter en política jamás. Me gusta muchas veces conversar de temas de política y hablar con la gente, pero yo no me voy a meter ahí que se me ofrecen aquí, que venga que le ayude al otro, que venga la foto. No, gracias. No quiero. Yo tengo claro mi llamada. Pero ese soy yo, el pastor. Tú eres otra historia. Porque tú puedes ser un abogado, un ingeniero, un buen empresario, una persona con una carga social por tu distrito, por tu comunidad, por tu empresa, por tu gente, por la gente que está en tu entorno, y tú puedes ser un líder espiritual dentro de esa comunidad. Que yo no voy a ser ni quiero ser. Pero el cristiano sí puede y debe estar bien involucrado en su comunidad. El cristiano no debe vivir como en una burbuja, como en una cápsula cristiana y religiosa, diciendo, yo no me junto con la chusma, yo no me junto con estos, no me junto con los otros, porque yo soy cristiano. Error. El cristiano ha de salir. ¿Dónde vas a hacer sal? ¿En la iglesia? ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! No, hemos de ser sal allá afuera, en el mundo. ¿Dónde has de ser luz? Allá afuera, en el mundo. No acá adentro, en la comunidad de creyentes. Aunque aquí es otro tema. La conducta de la iglesia y la participación en la iglesia, invitar a otros, discipularles, de animarles a congregar, a que busquen a Dios. Claro que sí. Pero ¿dónde es que el cristiano debe brillar? ¿Dónde es que el cristiano debe vivir? Proclamar las virtudes de aquel que lo llamó las tinieblas a la luz, como hemos venido hablando estas últimas semanas. ¿Dónde es que el cristiano ha de fungir como sal y luz? Allá afuera. Y no vas a poder hacerlo si no te involucras con tu comunidad, si no sabes quién es tu vecino, si no sabes quién vive en la cuadra de arriba, en la cuadra de abajo, si no sabes quién vive encima de ti en el mismo edificio. 18 años ni conoce al de arriba. 18 años en ese edificio no conoce al de abajo. Ah, sí, es del carrito negro. No, sí, ese. El gordito, no, sí. ¿Cómo es que llama? O sea, el cristiano debe tener una actitud proactiva hacia la comunidad.
Porque Jesús vino a salvar al mundo. Y Él nos puso a nosotros con la responsabilidad de compartir el mensaje de la reconciliación. ¿A quién se lo vas a compartir? Entonces, no dejen de sacar pecho cuando dicen, yo no tengo ningún amigo no creyente. Pésimo. Te lo digo, pésimo. Franco, con todo amor y cariño. ¡Mua! Pésimo. Porque en realidad, tú debes ser luz allá afuera. Y eso debe ser el cristiano. Ese es un buen ciudadano en la tierra. Un cristiano que entiende su misión aquí. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2 hablan de orar por todos los hombres, por los reyes y por los que están en la autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente. Hay que orar por ellos. Pero mira lo que dice Tito capítulo 3 versículos 1 y 2. Tito capítulo 3 versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, uno de estos hombres que él estaba discipulando y que eran pastores de iglesias, y él dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Mira el versículo 3. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitándonos sus pecados, y nos dio un nuevo nacimiento, una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y sigue hablando sobre las bondades de nuestra relación con Dios. Pero ¿cómo empezó el texto? Oye, recuérdales que tienen que tener buena conducta allá afuera. Recuérdales que deben portarse bien. Recuérdales que deben ser luz. Recuérdales que la iglesia no está, los cristianos no estamos en esta tierra simplemente esperando el lugar de nuestra partida al cielo. Esperando el día que muramos para encontrarnos con el Señor en el cielo por la eternidad y alabarle por siempre con los ángeles diciendo santo, santo, santo. Cuando llegue ese día, así será. Pero mientras llega ese día, tenemos trabajo que hacer en esta tierra. Y es ser luz, es brillar, es llevar el mensaje, es ser buenos ciudadanos de la tierra. Y la última, rápidamente, cerrando la idea del domingo anterior, es que sí, vivimos en esta tierra, pero hemos de vivir valorando nuestra ciudadanía celestial. Claro que sí. Dios quiere que seamos buenos ciudadanos en esta tierra, claro que sí. Que nos sometamos a las autoridades, que cumplamos con nuestros impuestos, que cumplamos con nuestro amor al prójimo, que respetemos al prójimo, claro que sí. Que prediquemos el evangelio, que vivamos una vida ejemplar, que demos ejemplo de buenas costumbres, de buenos principios, claro que sí. Dios quiere todo eso, pero afirma tu ciudadanía celestial. No la descuides, no la menosprecies. Leíamos la semana pasada en 1 Pedro 2:11 que nosotros somos como extranjeros y residentes temporales en esta tierra. O sea, no te olvides lo que ahora el Señor tiene para ti. Haz todo lo que tienes que hacer, pero no te olvides que tú perteneces al cielo y no a las cosas de esta tierra. En Filipenses capítulo 3 versículo 20 dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, le dijo: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. No te olvides.
de dónde eres ahora. Y con esto quiero decir lo siguiente. Porque es así. Cuando valoramos nuestra ciudadanía celestial, podemos vivir en esta tierra con una confianza increíble donde ya no importa si eres peruano, colombiano, venezolano, chileno, argentino. No importa. Y hay algo que tiene la iglesia del Señor. Y déjeme decirlo también de esta manera. No porque seamos la mejor iglesia, no. Pero sí lo he vivido y lo he experimentado. He conocido muchos cristianos en diferentes países, en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en varios lugares que he estado. Sí, he conocido muchos cristianos. Pero cuando uno se encuentra con un cuadrangular, la cosa es distinta. Es mucho mejor. Hay una conexión allí. Recuerdo tanto cuando me encontré con dos hombres. Uno era de Uganda y el otro era de Nigeria. Y los había conocido en una reunión hace 10 años atrás, 12 años atrás. Y me los encontré en una reunión del Concilio Global como 7 años después. En realidad, ellos me encontraron a mí. Yo solo sentí el manazo en la espalda. ¿Sí? Cuando se acercaron y ¡pum! ¡Ay! Casi me sacan el pulmón. Pero era esa familiaridad porque nos encontramos en un aeropuerto. Íbamos para la misma reunión. Pero ellos me encontraron a mí cuando nos encontramos. Fue como ¡ay! Y claro, yo todo chiquito, todo grandote. Y así, me sacaron todos los conejos. Ay, esto es el amor africano. Aleluya. ¿Sí me entienden? Pero era unas ganas una alegría de verlos. En esa misma reunión me encontré con otro hombre, Marius, de Costa de Marfil. También lo conocía de tiempo. Hola, Fabio. Y muy, muy, muy lindo el hombre. ¿Sabe cómo se saludan ellos? Se saludan de cabeza. Y me dice, sí, no, es un cabezazo. Pero no es como que ¡pa! Sino así, hacer un tope de cabeza. ¡Pic! Pero era la hermandad, la cosa. Ni hablar de cuando tengo que ir a Colombia a la reunión anual del Concilio Global de Educación. Y ahí nos encontramos con todos los de Centro y Suramérica. Somos amigos. Somos más que hermanos. Ya, hey, ¿cómo vas a estar? Oye, y se arregló muy bien y se alegran con las victorias del uno y las victorias del otro. Y es una familiaridad increíble. Y ahí no importa de qué nacionalidad eres. Eres ciudadano del cielo. Pero estás aquí en la tierra. Con un llamado de Dios, haciendo una chamba que Dios te mandó. Pero no olvidamos. Y eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une. Entonces, el cristiano ha de vivir en esta tierra valorando esta ciudadanía porque eso es lo que te une a otro cuando te lo encuentres, cuando lo conoces, cuando te lo toques por allí o por allá. No importa de qué país vengas. Paréntesis. No importa de qué país vengas, pero a donde fueres, haz lo que vieres. Y come lo que te ofrezca. Mis queridos hermanos peruanos. Dicen, ay no, te le falta ají. Ay no, que le falta mi limón. No hace falta mi comida. Aprende a valorar lo de otras nacionalidades. Aprende a amar a otros países y otras culturas. Y come lo que te den. Y abraza la cultura de otros lugares, porque somos ciudadanos del cielo y estamos de paso en esta tierra. En el cielo no va a haber ceviche por si acaso. No va a haber. No. Pues no les digo nomás, se van acomodando en su arepas. Tampoco. Pan de bono sí.
Entonces, hermanos, somos ciudadanos de esta tierra, sujetos a las autoridades, siendo leales a Dios como prioridad suprema, involucrados activamente en la comunidad, pero valorando nuestra ciudadanía celestial también. ¿Oramos? Padre, gracias, Señor, por tu salvación entre nosotros. Gracias por ese sello que dice que somos ciudadanos del cielo. Gracias porque tú nos has puesto en esta tierra con un propósito. Te pedimos, Padre, que este nuevo año para el Perú sea también un año de mucha evangelización de parte de la iglesia, de parte nuestra. Sea un año de mucho testimonio de tu iglesia, de tus hijos, de brillar con tu luz, de mostrarle al mundo quién eres tú. Señor, úsanos, danos la gracia, la sabiduría, la fortaleza para predicar tu palabra como debe ser, para anunciarle al mundo que tú eres Dios. Gracias, mi Dios, por tu bondad entre nosotros. Amén. Amén. Felices fiestas, iglesia. Que Dios nos los bendiga y que Dios bendiga al Perú. Amén. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.